el más pertinente para este país, es el más pertinente para una entidad por el impacto que tiene como es el SENA. Así que por eso mis compañeros que ayudaron a hacer este panel dicen: Natalia, siéntate allá y pregúntales a estas 4 personas qué te pueden decir acerca de este tema de pertinencia. Y bueno, entonces la primera pregunta para los 4 panelistas es, porque también hemos tenido esas discusiones y siempre está bien preguntarlo, es ¿qué se entiende por pertinencia? ¿Cuál es en realidad, en muy pocas palabras, lo que cada uno entiende por pertinencia? Nosotros hemos tenido discusiones muy amplias y no hemos podido encontrar la mejor definición, porque es difícil, pero además porque entendemos que hay 3 factores que afectan esa definición que uno tenga. El primero es esto que uno se debe preguntar entre pertinencia versus calidad, y si la calidad engloba la pertinencia o si en realidad la calidad pues es algo paralelo a todo este factor de pertinencia. En segundo lugar, hemos visto cómo se ha puesto acá además en todas las conferencias de presente que la formación debe ser una formación de seres humanos, no solo de personas que son capaces de operar ciertos procedimientos o cierta tecnología, sino personas que tengan toda la capacidad para mantenerse en el mercado laboral activos 30, 40 años. Y entonces, esto de la pertinencia, ¿cómo entra a jugarnos en la educación como un medio y como un fin en sí mismo? Es decir, la educación como un medio para llegar a los trabajos y mantener el mercado laboral, pero también la educación como edúcate porque hay que educarse, no implica nada más, no implica que tengas que trabajar, no implica saber leer mejor, está bien para la vida de cada una de las personas, saber comunicarse en otro idioma y, como lo decía Camilo, poder acceder a esos 50.000 nuevos reportes y nuevos, digámoslo así, documentos que contienen información para simplemente que tu vida tenga más sentido. Y el último factor es el tiempo, que es pertinente. Si yo hoy ajusto un procedimiento de formación que, como decía Camilo, se va a demorar varios años en proceder, o si realmente yo tengo que ver si somos o si estamos siendo pertinentes para el día de hoy, para los siguientes 5 años o para los siguientes 10 años. Porque tal vez si hoy tengo un resultado de que realmente estoy formando lo que el sector productivo necesita, pero estas personas van a salir al mercado laboral dentro de 18 meses, pues tal vez no estoy siendo pertinente. Entonces, quisiera como que ustedes nos dieran como su definición general en pocas palabras de para ustedes qué es esa pertinencia. Entonces te doy a ti la palabra, Leslie, muchas gracias. Easy question. No. Así. En mi opinión hay diferentes niveles. Pienso que es como lo mencionaste, estamos capacitando una fuerza laboral y el capital social que tenemos que construir es importante. He visto muchos jóvenes en desventaja que han podido florecer porque han podido empoderarse por primera vez de sus vidas y también ofrecerles unos fondos para que puedan vivir bajo ciertos estándares. Cuando miro el impacto, miro la pertinencia para el estudiante más que para el empleador, para que el estudiante diga, mira, esto me ayudó y pude ingresar al trabajo y tenemos que tomar el benchmark ahora. Necesito esto ya para el trabajo, pero quiero seguir aprendiendo, porque ahora tengo confianza en mí mismo y para mí tiene que ver con ayudarle a progresar a los individuos y con ese progreso vamos a naturalmente ayudar al crecimiento económico y nos unimos con los empleadores para que los jóvenes puedan tratar con todas las presiones. Muchos jóvenes tratan bien con el tema de cambios tecnológicos, tienen las capacidades para
para aprender y nosotros podemos ayudarles con esas capacidades para ayudarles a florecer. No tengo una respuesta fácil en cuanto a la pertinencia y relevancia. Si uno lo mira a través de los ojos del empleador, el empleador quiere unas capacidades relevantes para un trabajo, pero que tengan aptitudes para aprender, para crecer y para hacer cambiar el negocio y que tomen unos productos para que el punto final sea más saludable y más útil. Para el individuo es otra cosa, porque el individuo quiere mantener a su familia con cierto estilo de vida, quieren progresar, quieren estar orgullosos de lo que han hecho, y cuando uno junta todo ello, creo que la relevancia es la suma de todo ello. Si no tenemos todos los elementos bien y establecidos adecuadamente, no tendremos la fuerza laboral adecuada. Pienso en pertinencia. Tengo un ejemplo que vi muy de cerca. Mi esposa es americana, de la ciudad de Baltimore, y gracias a esa cercanía de estar cerca a una ciudad, es una ciudad que tiene, es muy bonita, pero tiene toda clase de problemas sociales y de violencia y de problemas muy profundos. Y una organización que se ha dedicado desde ya hace muchos años a ayudar a mujeres que son madres de familia, pero que son muy pobres, ¿sí? Y que su vida en realidad no tiene ningún tipo de esperanza. Y se dedica a enseñarles en un periodo de 4 meses a poder pasar y tener un certificado en poder ser asistentes de enfermería. Y creo que también asistentes de enfermería en farmacia, que en la zona, en la región, la oferta-demanda la demanda es muy alta y la oferta es relativamente pequeña. Y en estos 4 meses no solamente les enseñan para pasar la certificación, sino también les enseñan, les dan todas estas lecciones de vida, de cómo se manejan las finanzas familiares, cómo se manejan de llenar los impuestos cada año, porque dado su nivel de ingreso pueden recibir toda clase de beneficios. Una cantidad de otras herramientas holísticas para poder ser activos económicamente. Y lo increíble es oír sus historias al final de poder tener un trabajo al final de esos 4 meses y tener una esperanza en la vida. Para mí eso es pertinencia. Para mí pertinencia es darle la oportunidad a una persona de poder realmente tener un trabajo, tener una actividad económica, como una base principal y fundamental de nuestra sociedad. Pienso que el poder acceder al trabajo y tener un trabajo no tiene precio. Entonces, para mí la pertinencia comienza con eso, la posibilidad, la oportunidad de tener un trabajo, pero continúa, pues obviamente si me vas a dar unas competencias que me duran 2 meses, pues ese sueño que me enseñaste no es relevante. Si la calidad de lo que me diste en realidad al empleador no le importó, pues entonces ahí se perdió todo ese esfuerzo. Entonces, para mí la pertinencia tiene obviamente un contexto de que yo pueda conseguir el trabajo, pero yo pueda mantenerme en el trabajo y pueda crecer en el futuro. Ahora, eso puede cambiar, a futuro las necesidades pueden cambiar y puede que yo como persona tenga que volver al trabajo 10 años después, a educarme 5 o 10 años después, y ahí es donde el costo, el beneficio tenemos que tenerlo en cuenta. Pero el punto es, para mí pertinencia es, ¿qué hacemos con ese 1 millón de jóvenes en Colombia que están desempleados? ¿Cómo nos aseguramos y les damos las oportunidades para atarlos con las oportunidades que existen? Si no hacemos eso, ya el resto pues pierde impacto. Aló. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo global, es eso, pertinencia. Si uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice pertinencia es que corresponde a algo, tiene correspondencia. Obviamente en el marco de la educación es la correspondencia con las necesidades que tiene una sociedad. El gran reto está en entender que esas necesidades cambian todos los días, y además que la sociedad cada vez exige de forma más cruda, y digo cruda es porque o sirve o no sirve, pues una sociedad a su vez de consumo exige entonces que corresponda esa educación a las necesidades de la sociedad. Cuando ya particularmente hablamos entonces de formación profesional, es que corresponda a las necesidades del mercado laboral, y si ahí hablo un poco como economista, entonces es donde se cruza la oferta con la demanda
Por el lado de la demanda, entonces, del mercado es lo que el trabajador quiere para su desarrollo individual. Ahí empiezan unos grandes retos que sé, Natalia, para ti son profundos, y es qué es lo que siente, quiere, vibra el aprendiz o el futuro trabajador, y de la mano de eso sus valores sociales, sus valores comunitarios, sus valores familiares. Fuera de eso, por el lado pues, de la oferta del puesto de trabajo, por el lado de los empresarios, entonces esto está relacionado con el uso de la tecnología, con la productividad en el puesto de trabajo, pero también cada vez con lo que se denominan los valores sociales. Entonces los empresarios siempre cada vez aducen, sí, el dominio tecnológico más temprano que tarde se aprende, pero hay unos valores en el individuo que exigen que venga del sistema educativo, de la formación profesional que el aprendiz en este caso lo tenga. Entonces cuando esos dos mundos se cruzan, uno podría decir hay pertinencia. Para una entidad como el SENA, ya con toda su potencia, con sus restricciones, pero con su inmensa infraestructura, con el perfil de los instructores, con la marca que tiene, pertinencia indiscutiblemente está relacionada con anticipación. Anticipación porque tú bien lo decías, el solo proceso de formación y desde los diseños, todo ese rollo tiene su tiempo, pero también pertinencia, anticipación relacionado con lo que queremos como sociedad, particularmente en los temas de producción el día de mañana. El SENA ha sido en toda su historia uno de los jalonadores del desarrollo tecnológico del país, porque trae al presente las necesidades futuras del país. Estarse preguntando de forma anticipada cuál es el conocimiento que emerge, que se va a utilizar en 5 o 10 años, cuando ni siquiera hay hoy una forma de hacer una caracterización ocupacional o hacer un diseño curricular, pero sí estar viendo hacia dónde se mueve la tecnología es a su vez sinónimo de pertinencia. Entonces, para mí pertinencia es anticipación, es por supuesto flexibilidad. Cuando ya los aprendices o los jóvenes, pues, o el no tan joven viene al SENA, ya viene con un paquete que le ha dado la sociedad, con un conocimiento que le dio el colegio, que le dio su familia, que le dio una experiencia de formación previa, la misma vida, y reeducarlo a veces en esas mismas competencias hacen no solo que él se aburra más rápido, sino que también perdamos recursos. Entonces, desde la programación de la formación, la flexibilidad también, en términos de pertinencia es eso, pero por el lado del empresario, la flexibilidad también es que yo necesito el trabajador para que esté en una ocupación hoy. Entonces, a veces cuando se satura o se extienden los procesos de aprendizaje por si es que el pelado va a necesitar el conocimiento más adelante, desde el lado de la oferta del puesto de trabajo, el empresario dice, pero es que me llegan sobrecualificados frente a la ocupación que hoy tengo para él. Flexibilidad también es entender que ese aprendiz entonces hoy viene por un conocimiento, pero mañana también puede volver, y viene ese concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, para mí, pertinencia es anticipación, como les dije, flexibilidad también es oportunidad. Pertinencia es que las demandas de los puestos de trabajo están hoy. O sea, hoy el sector de BPO está necesitando 73.000 personas este año. El sector TIC en 4 años va a necesitar 73.000. El sector de la confección de material, no sé, de productos industriales, necesita hoy 3.000 personas. O sea, es también oportunidad, porque cuando esas 3 variables, entonces uno necesita mezclarlas, anticipación, flexibilidad y oportunidad para ser pertinente. Ahí son las decisiones que tú como directora de formación, entonces te toca darte la pela. Si te vas solo por anticipación, entonces entregarías programas demasiado en la nebulosa, pues porque hoy no es lo que hoy necesita específicamente el empresario. Si te vas solo por oportunidad, entonces las restricciones entonces formas de acuerdo a lo que tus instructores hoy saben dar, pero también frente al trabajador casi de base que necesita hoy específicamente una empresa, ¿cierto? Si te vas solo por flexibilidad, entonces programar la formación se te hace demasiado complejo, porque si te vas entregándole a cada uno lo que requiere, pues las economías de escala se hacen inviables. Yo creo que en el largo plazo, Nati, esto se termina discutiendo es en el escenario microeconómico, y es cuando el trabajador se enfrenta a un puesto de trabajo, y específicamente es ahí donde se va más temprano que tarde a medir la pertinencia del SENA. Es si esa vacante que está en el Servicio Público de Empleo, si esa empresa que se está creando en el Fondo Emprender, si ese ascenso laboral que logra un trabajador que ya está vinculado, es ahí en ese escenario microeconómico es que más temprano que tarde van a medir la pertinencia. Entonces tu angustia
lo que te digo es que te la aplazo un poco porque será ya donde más temprano que tarde van a medir si esa resolución que firmaste terminó siendo no pertinente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, si hay un tema que realmente genera una presión permanente a las instituciones de formación y de educación tecnológica es el tema de la pertinencia, precisamente porque generas un programa y ya en el cortísimo tiempo ya ese programa no es o no tiene en su contenido total lo que requiere un sector, un determinado sector. Y es por ello que pertinencia está muy relacionada con lo que requiere un sector en un momento dado, ¿no? Es decir, qué tan cerca está la oferta de formación que yo tengo con lo que requiere un determinado sector o su sector de la economía en un momento dado. Pero sucede que lo que requiere ahora, cuando le entrego el programa en 2 o 3 meses, ya no es eso exactamente lo que requiere. Por tanto, me refiero a esa presión porque permanentemente yo me encargo, como yo trabajé mucho en el tema de formación profesional en la currícula, siempre le vivo preguntando a mi gerente qué pasa con los programas, qué tan pertinentes están siendo, pero cuando yo le hago esa pregunta, eso envuelve tantísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan rápido estamos nosotros respondiendo ante un requerimiento de un sector o de un subsector de la economía? Pero al mismo tiempo, las competencias que estamos transmitiéndole en esos programas a esos estudiantes, ¿qué tan cercanas están con relación a las actividades y o tareas que tienen que manifestar en un ambiente real de trabajo, es decir, en un empleo? Por ejemplo, recientemente se instaló hace 3 días, apenas 3 días, en la República Dominicana, una gran empresa llamada Sun Jace. Es una empresa taiwanesa que en este momento está ubicada en más de 60 países y fabrica 82 millones de pares de zapatos. Se ha ubicado en la República Dominicana con el propósito de que en el año 2015, o sea, el año que viene, poder estar fabricando 10 millones de pares de zapatos y con alrededor de 11.000 empleos. Entonces ya nosotros hemos hecho reuniones con ellos para identificar cuáles son las tareas reales que necesitan conocer esos nuevos empleados para que ese zapato salga con el estándar que sale en Taiwán. Eso es un desafío muy fuerte, muy grande para nosotros. Pero es lo que nos toca y lo que tenemos que enfrentar. Pero al mismo tiempo, preguntamos permanentemente a esos receptores, por decirlo así, del producto que nosotros egresamos, esos gerentes de recursos humanos, gerentes generales, ¿cuál es la contribución que hacen los egresados del sistema de formación del Infotep a la productividad de su empresa? Eso para nosotros es importante. Y cuando identificamos brechas, inmediatamente tratamos de darle respuesta. Pero eso es como la brecha tecnológica, que tú hoy la cambia la tecnología y ya mañana viene otra tecnología. De manera que yo insisto en que es un desafío, creo yo, que el más fuerte que tenemos nosotros si queremos ofrecer, valga la redundancia, un servicio de formación y capacitación con altos estándares de calidad. En el caso del Infotep, que es una institución certificada bajo ese estándar, somos auditados todos los años y si no mostramos alguna fortaleza en esa dirección, sencillamente perdemos la certificación. Por tanto, el tema de pertinencia es un tema permanente, de permanente preocupación para todos y para todas en los servicios de formación y capacitación, que creo que en este momento deberíamos seguir conversando un poco más y profundizando un poco más, sensibilizando, si se quiere, un poco más a todas las instituciones y sobre todo atrayendo un poco más, estimulando un poco más a los sectores productivos que son los que finalmente acogen en los diferentes empleos a los egresados de los sistemas de formación y capacitación. Ok, muchas gracias. Leslie, voy a hacerte como una pregunta porque a ti especialmente que estás trabajando en Pearson, porque a nosotros nos llega acá a Colombia y un poco las presentaciones también así lo mostraron, pues como una gran ola, como una tendencia un poco fuerte de
decir, bueno, la pertinencia y esto que en realidad ustedes coinciden mucho en el criterio, la pertinencia hoy en día se relaciona mucho más con estas competencias generales que pueda llegar a tener una persona. ¿Por qué? Por muchas razones, porque la tecnología cambia muy rápido, ya lo decía Camilo, puedo estar pensando que un elemento que tú conozcas o una competencia pueda morir a los siguientes 3 años. Entonces, ¿qué tanto crees tú que, por ejemplo, una institución como el SENA deba reasignar o rediseñar una estructura de formación que esté mucho más orientada a generar estas competencias que aquí le hemos llamado transversales, socioemocionales, de TICs, en equipo, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo y menos determinadas por una competencia específica? ¿Qué tanto crees tú que el SENA debería hacer eso y qué tanto ves que otros países lo están haciendo y si puede llegar a ser una buena alternativa para nosotros? Pienso que si respondo lo último de tu pregunta sobre los otros países sería importante. Creo que algo importante como tendencia es lograr que lleguen al trabajo los individuos, qué quieren los empleadores, cuáles son las habilidades. Cuando uno mira la información en el mundo laboral y si uno mira las asociaciones de comercio, las organizaciones de ingeniería, ¿cómo vieron ustedes el crecimiento en su sector? Y en Inglaterra miramos todo regionalmente. Por ejemplo, el norte de Inglaterra está mirando la huella de carbono y están movilizando todo al norte de Inglaterra porque es más atractivo para construir estas capacidades y ya lo han compartido con las organizaciones de comercio. Eso es lo que queremos hacer con la región. Y quizás necesitemos especialistas de TI para programación. Necesitaremos individuos que conozcan la sostenibilidad, necesitamos diferentes programas de ingeniería, tenemos el estado actual de ingeniería y de programas de TI, pero hay que mirar el horizonte, vamos a tener más trabajos porque hemos atraído un nuevo empleador en el área, como mencionaste tú, y ahí uno empieza a mirar unas capacidades ocupacionales, vocacionales fundamentales. Siempre va a haber la ingeniería, pero hay que construir otras capacidades sobre ello y tenemos que establecer las capacidades básicas y luego mirar las opciones que se agregan. Hace muchos años no soy ingeniera, los ingenieros me pueden gritar si no lo digo bien, pero vemos que la ingeniería mecánica es el fundamento, pero luego la ingeniería electrónica sería como otro paso. Y otras disciplinas también. Entonces, si lo aplicamos hoy por hoy, quizás no sea en la ingeniería, sino en el desarrollo TI, la transferencia de conocimiento. ¿Quién es dueño de la propiedad intelectual? ¿Cuáles son las leyes de la compartición de la información? Y siempre hay un casamiento entre los dos, pero el desempleo, queriendo que la gente deje de utilizar los beneficios gubernamentales y que puedan lograr unas vidas mejoradas, es que pasen del desempleo al empleo. Y cuando hablas de las capacidades blandas, si no estamos en paralelo con estas capacidades, aunque puedan arreglar un auto o construir un muro o poner una puerta, si no tienen otras capacidades, trabajo en equipo, por ejemplo, o calcular con matemática básica, poder comunicarse con los colegas, evaluar quizá el trabajo político con otros empleadores, si no tienen estas capacidades transferibles, no podrán sostener el trabajo porque quizá puedan emplearse en algo, pero falta todo lo demás. Entregar solo una cosa y no lo otro no funciona.
hay que casarse entre las dos. Y lo que también hace, y bueno, se nos critica mucho en el Reino Unido de que capacitamos demasiados estilistas. No sé si es parecido en Colombia, pero en el Reino Unido se nos dice constantemente por los que hacen previsión del mercado laboral, bien, el gobierno capacita demasiados estilistas. Pero no pasan a ser todos estilistas, no todos, algunos sí, pero muchos van a las industrias de servicios y tienen éxito en otras áreas. Entonces, ¿la capacitación ocupacional, vocacional les ayudó? Sí, porque se mantuvieron dentro de un sistema educativo. Tuvimos la oportunidad de construir otros niveles de capacidades. Ahora tienen éxito, pero no todos son estilistas. Y esto lo enfrentamos en el Reino Unido. ¿Importa de que pasaron de un área a otro? Sí, porque les hemos dado las capacidades para que puedan recapacitarse en otro sector. Entonces, bueno, no es el ejemplo principal, pero podrán ver la pertinencia de ese logro para su primer trabajo. Y vemos también el aguante. Muchos jóvenes, si no tienen éxito la primera, entonces se desaniman y dan de baja cualquier trabajo. Y, por ejemplo, poder calcular cuánto va a costar y tal cosa, o cómo se manejan las finanzas, son importantes, son muy importantes para la vida de un ser humano. Bueno, Camilo. Todo el tema que nos contó Regarding the y Dionis. topic that Camilo, ¿conoces el SENA? Sabes que durante muchos años hemos tenido varias herramientas que nos acercan al sector productivo, ¿no? Tenemos las mesas sectoriales, hacemos visitas a los empresarios directamente en sus empresas, les preguntamos por la formación que requieren. Colombia ha desarrollado algunas herramientas, tenemos los planes regionales de competitividad y aún así pues seguimos teniendo pues problemas, digamos la brecha nunca vamos a tener una brecha cero entre lo que el sector productivo y nosotros necesitamos por todo lo que hemos comentado ahora, pero siento que la brecha es muy amplia todavía en Colombia entre lo que se requiere y lo que se forma. Entonces, quisiera como que me dijeras en tu concepto hoy, ya cuando has pasado un par de años fuera del SENA y ahora estás muy de cerca del sector productivo, me digas cuál sería para ti la clave en nuestra relación con el sector productivo y si es esa relación la que nos va a cultivar, digamos, como toda esta metodología para lograr ser más pertinentes o si encuentras que hay otras herramientas. Creo que hemos avanzado en tener algunos otros herramientas, encuestas, todo lo demás, pero ¿cuál es esa visión tuya? Y a Dionis, pues en ese mismo sentido, ¿cómo ves, cómo han sido el desarrollo de las mesas tuyas, de los comités, si te están funcionando, si no, porque tú nos ponías ahí como, bueno, este tema de la pertinencia lo manejamos nosotros a través de estas instancias. ¿Te funcionan, no te funcionan o qué visión tienes tú al respecto? Entonces, Camilo, gracias. Sí, yo he visto, inclusive en alguna época lo estudié, los modelos de relación con el sector productivo que el SENA ha tenido, tiene y tendrá. Y me parece que ustedes están hoy en el estado del arte, pues no existen prácticas diferentes a lo que hoy el SENA está haciendo. Yo quiero, es como poner un poco el contexto y en últimas el sector productivo, y esto es, hay que ponerle cara y nombre, es o un empresario, o un jefe de recursos humanos, alguien en particular. En últimas, lo que está esperando el SENA es que la entidad siempre esté allí. Y algo que le duele mucho al sector, a ese responsable o a ese doliente, o que valora muchísimo ese responsable o ese doliente, es cuando efectivamente siente que la entidad está allí. Claro, vendrán todas las críticas o también todos los aplausos si se da la respuesta. Es decir, si él dice yo necesito tantos trabajadores en esta especialidad y le llegan, en el tiempo que él lo necesita. Pero creo que el gran reto, Nati, por mantener es
esa relación constante. Como tú bien lo dices, ya después de 4 años de estar un poco por fuera, cuando yo noto a un empresario muy entusiasta con el SENA y me meto un poco a entender qué es lo que hay detrás o por qué ese entusiasmo con el SENA, más que porque le entreguen la cantidad de aprendices que requiera, es decir, la escala o las competencias, es porque sienten que el SENA está allí con ellos. Y que sienten, porque igual el mundo de los negocios es igual de dinámico y complejo que programar un proceso de formación, o sea, solo imagínate programar un proceso de producción, es igual de complejo, materias primas, tiempos, clientes, facturas, pagos, bancos, mercadeo, es similar en términos de complejidad a la hora de tomar una decisión como es el proceso de formación. El empresario en última lo que necesita es sentir que el SENA está allí con él y sentir que el SENA tiene la voluntad de evolucionar. Entonces, cuando un empresario está contento generalmente con el SENA es porque tiene una interfase rápida de comunicación en el que alguien le dijo, le estoy formando el aprendiz, mire que ya arrancó el curso, mire estos candidatos, así no sea específicamente con las competencias que él tiene, porque inclusive para ser realistas muchos responsables de los temas de formación no saben exactamente cómo es el trabajador que necesitan y es mucha experimentación lo que ellos tienen que vivir y les llega un man, sirvió, quiero otro igualito, no sirvió, necesito uno diferente, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran tema y es esa cercanía que la entidad debe tener o debería tener con los empresarios. En el caso colombiano es bastante complejo por la misma densidad empresarial que nosotros tenemos, 99% de nuestras empresas son micro, pequeñas o medianas, 96% micro, pequeñas, pues cuando obviamente el SENA, y yo he notado una voluntad de respuesta con los grandes empleadores y están allí, y la clasificación pues por tamaño, pero vuelvo y digo, creo que en últimas el quick del asunto, Nati, está en que todo este gran sistema digital que tiene el SENA, y no me refiero a sus tecnologías de información, sino de tener presencia en todos los municipios del país, en todos los sectores y demás, lo que debe ayudar es a mantener esa conversación fluida y directa con el empresario. Te podría dar 1 o 2 comentarios. Mesa sectorial me parece súper relevante, inclusive ahorita estaba hablando con el presidente de la mesa sectorial del sector textil, creo que tenemos un gran reto en todas las mesas de la relevancia de los empresarios o los interlocutores que están yendo a las mesas. Hay mucha presencia de la academia, mucha presencia de los mismos funcionarios del SENA y demás, pero quienes hoy van a las mesas sectoriales, es la excepción que sea un empresario realmente y quien lidere sea un empresario. A veces, bueno, quiero ser práctico, quien tome decisión en temas de formación más bien, porque sí, va un funcionario pues de la empresa y demás. Mesas sectoriales, hoy son 70 y pico, eso, para Magdalena administrar eso debe ser una locura, una odisea. Cuando yo estaba en ese puesto eran 60 y pico, no me quiero imaginar hoy 90 y algo. ¿Cuántos son, Doris? 80, eso debe ser, administrar eso es una locura. Los temas del asesor que va a la empresa, eso es súper importante, pero ¿cuál es el reto, Natalia, ahí? Es que la capacidad de respuesta que tiene ese asesor frente a la necesidad del empresario es muy limitada. Entonces él va y recibe, es que necesito esta gente formada, estos cursos, estos cupos y demás, él se va con la información, pero él le da pena volver porque no llega con la respuesta específicamente, entonces a veces la promesa de valor no se cumple. Creo allí que vale la pena es afinar la promesa de valor, ¿en qué consiste la conversación? Y por supuesto es sorprendente todos los avances del SENA en el servicio público de empleo y lo que están haciendo en prospectiva. Castro en esta semana me mandaba algo que están haciendo transferido por el SENAI en los temas lácteos, eso es realmente de última generación. El punto es eso cuando, pues el gran reto es que eso se traduzca en cupos, ¿cierto? Entonces la brecha de prospectiva a cupos es muy grande, qué pena la extensión. Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien con los esquemas que planteé de vinculación con los sectores productivos para garantizar la pertinencia de los programas de formación y nos ha ido bien, aunque tengo que admitir que todavía hay una brecha importante que cubrir. Hay algunos subsectores que para tú constituirlo en un comité consultivo sectorial realmente te da un poco de trabajo, pero creo que hay que hacer el esfuerzo porque no vale la pena sentarte a crear un programa tú solo, no va a llegar a ningún lado, no va a generar ningún impacto positivo en la formación de las personas y finalmente en el proceso de empleabilidad en el mercado de trabajo. Los comités consultivos en la República Dominicana
por grandes sectores y por subsectores, nosotros los manejamos muy bien. Cada año nos reunimos mínimamente 3 veces, 2, 3, 4 veces con ellos y nos ofrecen insumos. Es interesante como ustedes pueden ver, por ejemplo, un centro tecnológico del Infotec que cada 2 o 3 meses tiene visitas de personalidades importantes visualizando el equipamiento que tenemos. Si ellos tienen un equipamiento más moderno, cómo nos sugieren a nosotros la adquisición de nuevos equipamientos, que eso es parte importante de la pertinencia también, porque si yo le doy una calificación a un estudiante en base a un equipamiento que ya el mercado no es el que tiene, entonces ahí estoy un poco siendo no pertinente con los servicios. Entonces, son muchos los detalles. Y ellos van allá, nos sugieren cómo adquirir mejores maquinarias, lo que ya no necesitan, lo que necesitan ahora. Y yo creo que ese vínculo permanente, esa participación permanente de ellos con nosotros y nosotros con ellos, es lo que nos garantiza que podamos tener la brecha cada vez más estrecha, porque la brecha ha existido, existe y va a existir. Lo que hay que tratar es que sea un poco estrecha, ponerla más pequeña cada vez. Pero yo creo que también cada cierto tiempo hay que sensibilizar a otros actores que de alguna manera contribuyen positivamente a que esto suceda. Por ejemplo, nosotros todos los años hacemos por lo menos dos encuentros con la prensa. Una invitación a toda la prensa que vaya a ver nuestro centro y ahí identificamos brechas también. Porque que la pertinencia tiene que ver una mirada de 360 grados, son muchos detalles para que realmente, y como decía el doctor, tiene que ver también con esa capacidad de que la persona, además de que ya tú le diste las herramientas para que consiga un empleo, ¿cómo permanece en ese empleo? Por ejemplo, nosotros identificamos en estudios que hemos hecho, le preguntamos, ¿qué ustedes requieren en una persona? No solamente son las competencias tecnológicas, como planteaba Camilo, también la gente quiere que el estudiante egresado de ahí tenga o manifieste competencias de relacionamiento, cómo trabaja en equipo con otras personas. Ya los trabajos individuales no es que no se hacen, pero no es lo normal. Entonces, ¿cómo tú recoges todas esas informaciones y las transfieres en un curso y le das respuesta al mismo tiempo rápida, que es lo que espera el empresario? Porque el empresario no puede esperar de 3, 4 meses que tú le des una respuesta. Ese es otro problema. Entonces tú tienes que desarrollar, esos asesores que van a las empresas son los que llevan y traen información, pero tienen que tener un equipo aquí dentro trabajando duro para darle respuesta a esos cuestionamientos, a esos requerimientos, a esas inquietudes, a esas expectativas que tienen esos clientes, que son los que finalmente, en base a ello, tú existes como institución, porque si no es eso, sencillamente el SENA o el Infotec tiene que cerrarse. A la hora que no tenga la oferta que requieren esos sectores, sencillamente no tiene la razón de ser. Gracias, Idionis. Bueno, ya para terminar, nos quedan solo un par de minutos, entonces voy a involucrar a Felipe porque puso en una diapositiva algo que pues es de esos retos y que nosotras las instituciones de formación sabemos que lo tenemos, pero cuando nos lo dicen así de frente, pues digamos que nos cae como un baldado de agua. Y es que tú pones ahí, tal vez las instituciones de formación que hoy tenemos no son ni las que los empresarios necesitan, ni las que los estudiantes o aprendices necesitan. Entonces, y esto es como la forma, entonces en la forma también hay pertinencia, también lo decía Camilo en su intervención, la forma como estamos haciendo la formación hoy también hace parte del concepto de pertinencia, no es lo mismo hacer una formación de tablero que una formación, digamos, práctica. Yo te cuento que en el SENA, digamos, históricamente ha habido todo, formación de tablero, luego vino el equipo Darío Montoya y su equipo, del cual hizo parte Camilo, y también en esa concepción, entonces dijeron, acá no puede haber paredes, y entonces en el SENA es famoso el hecho de que las paredes del SENA todas se tumbaron, las paredes de los centros de formación se tumbaron, y hoy quiero decir que no todas las paredes del SENA han tenido que volverse a hacer, pero algunas paredes del SENA se han tenido que volver a hacer, por temas logísticos, porque siempre vas a necesitar tener un salón que cuide la acústica, que no esté al lado de una máquina, de un torno, porque vas a tener que concentrarte,
o se hicieron espacios demasiado grandes donde llega a haber 400 personas y 400 personas hablando. Hoy que necesitamos, por ejemplo, dictar una clase de inglés, porque también no fue suficiente solo una entrada o una formación virtual, no fue suficiente, sino que tuvimos que ingresar pues a las salas también a que tuviéramos un poco más de presencia de los instructores. Entonces, todo esto pues es un gran reto, nadie sabe, no tenemos la bola de cristal, pero tal vez podemos ir siendo más asertivos en este proceso. Entonces, yo quería preguntarte simplemente, tal vez no lo sabes, pero ¿cómo te imaginas tú un centro de formación? ¿Cómo quisieras ver, cómo serían nuestros centros de formación del mañana para que sean pertinentes? Entonces te pregunto a ti, si Leslie nos puede aportar algo y si Camilo también nos puede aportar, agradezco mucho, gracias. Me encanta la pregunta, está muy interesante. Pensar y es una pregunta que nunca he visto en un centro de formación del SENA, entonces no tengo nada en mi cabeza. Algo que hemos visto de aquellas instituciones que han sido exitosas en este proceso, tienen el tema de la práctica, ¿verdad? De realmente estar ejerciendo el trabajo que va a estar haciendo esa persona en el día a día. Entonces, obviamente eso es muy diferente si yo voy a hacer soldaduría o voy a ser un analista de crédito o voy a ser o algún otro trabajo. Entonces, obviamente el sitio es diferente en cuanto a cómo es la práctica. El de soldaduría, me imagino, es un poquito bastante diferente que el analista de crédito. Pero lo que yo me imagino es una gran interactividad en donde la persona está constantemente recibiendo unos mensajes didácticos muy específicos en tipo de forma de clase, por muy poco tiempo, con unos mensajes muy claros en el día a día. Mire, lo que tenemos que aprender son estos conceptos, pero después enseguida estar inmediatamente interactuando y haciendo lo que se le está enseñando, ¿sí? Realmente poder tener adicionalmente mentores que realmente entre el mismo equipo se estén enseñando los unos a los otros y estén dándole una retroalimentación. Me imagino el uso de la información, donde el profesor, realmente el docente, lo que hace es tratar de ayudar a la persona en cómo lograr hacer lo que se le está enseñando, y no tanto en ese tema de la clase magistral, y que si hay conceptos, ahí podemos utilizar la tecnología. Si la persona cuando se va para la casa puede en ese momento a través de lo virtual estar viendo la clase, ¿sí? Toda la parte conceptual, los videos, estar viendo ese tipo de cosas, pero la clase, el tiempo de clase es en la práctica, para practicar. Adicionalmente me imagino obviamente mucha interacción con los futuros empleadores, que puedan realmente darle esa visión a la persona de lo que puede llegar a ser su vida cuando estén haciendo este trabajo. Entonces me imagino a los empleadores de alguna forma entrando a este centro de formación y participando de alguna forma. Igual a la persona saliendo del centro de formación y yendo a donde el empleador y comenzando a hacer lo que llaman los ingleses el apprenticeship, ¿sí? El apprenticeship model. Entonces, lo que sí no me imagino es alguien simplemente viendo una clase magistral y eso no lo... Por eso estoy tomando las paredes, pero es un balance, ¿no? Porque igual necesitas aprender conceptos, igual necesitas en realidad a veces simplemente sentarte y ver lo que te están enseñando y ver lo que te están enseñando. Pero los adultos no aprendemos ya, no tenemos mucho tiempo o sea, yo creo que después de 20 minutos ya pierdes tu total concentración, entonces no puedes tener, en cambio si lo estás practicando, estás completamente embebido en lo que estás haciendo. Entonces ese es el... Mira, yo me imagino los centros de formación profesional del futuro parecidos a lo que serán las empresas del futuro, que no son tampoco como son hoy las empresas. Las empresas del futuro, y por analogía los centros de formación del futuro, me los imagino cada vez menos físicos, menos presenciales,
más experienciales en términos de voy a un sitio a tener una experiencia de aprendizaje. Yo creo que en un futuro la distinción entre centro de formación y empresa cada vez va a ser más difícil entender cuándo estoy en un sitio y cuándo estoy en otro. Eso va a implicar, me imagino, empresas cada vez más dentro de los centros de formación y centros de formación cada vez más dentro de las empresas. Obviamente veo mucha simulación en ese futuro, mucha simulación de los procesos de aprendizaje, de las prácticas, porque la simulación trae muchas ventajas, entre otras disminución de costos, puedes equivocar más. Veo también a unos instructores en ese futuro más parecidos a colaboradores, coequiperos, facilitadores, que a quienes respondan específicamente por el proceso de aprendizaje. Veo también en el futuro a ver, haciendo la analogía de la empresa, cada vez va a ser más difícil distinguir entre quién es el consumidor, quién es el trabajador y quién es el dueño de la empresa. En el futuro usted va a poder ser accionista de una empresa, trabajar en ella y ser cliente de esa misma empresa. Me imagino un aprendiz también teniendo ese triple rol, yendo a aprender, pero yendo a enseñar y también yendo a administrar la formación. Él tomando decisiones frente a los tiempos de aprendizaje, las programaciones de materiales. Y lo que sí me imagino es centros de formación o empresas donde el bienestar al aprendiz, al trabajador cada vez es superior, donde la gente va a querer ir a estar allá no obligado, sino porque va a encontrar un gran centro de interacción social y de conocimiento y de felicidad y de generación de sociedad. Lo que pasa es que ese es un centro de formación que todavía estamos lejos de tener, también es una empresa que estamos lejos de tener. En el mientras tanto, sí me imagino cada vez centros más flexibles, todavía quedaron algunas paredes por tumbar, pero muchos centros por construir, muchos ambientes de aprendizaje por fortalecer, mucho respeto también hacia lo que tú bien anotabas ahora, y es que hay momentos donde uno necesita alta concentración, momentos en los que necesita mucha interacción, y eso no es blanco y negro, eso hay grises ahí en la mitad, la capacidad pues que la gente por economías de escala pueda juntarse todos a aprender el mismo concepto, cosas así, pero veo a centros de formación donde la gente va a ser feliz pues y a interactuar con esta sociedad y a frustrarse también, pero en últimas avanzar. I think it's a really interesting question, and I think there are many models that we will see. I don't think there'll be a No one creo que vaya a haber como un tipo de centro de entrenamiento único. Van a haber diferentes modalidades. Muchas de las habilidades prácticas, como decías, no es que se vayan a la universidad a hacer las prácticas, se van con los empleadores porque los empleadores tienen mejor equipamiento que la universidad. Los equipos de la universidad de pronto están desactualizados, de pronto no son los últimos. Y van a decir, bueno, ¿yo para qué voy a volver a la universidad para practicar en esta máquina si estoy trabajando en las máquinas más nuevas de estado del arte? Entonces, hay clases en que digamos las universidades sí tienen las mejores máquinas porque fueron donadas o hay inversiones, entonces tienen estudiantes de tiempo completo en estas máquinas, pero yo creo que el modelo interesante será una mezcla para el futuro. Entonces yo, por ejemplo, voy a la universidad hoy porque tengo que aprender este pedacito, esta cosita de una habilidad, necesito que me enseñen esto o necesito ayuda. Y yo vi la lista de las universidades y el menú de servicios hoy es que a las 10 de la mañana hay una clase sobre esta habilidad en particular. Entonces yo voy a esa clase, pero es todo lo que necesito. De pronto vuelvo a las 3 de la tarde porque quiero ver otra cosa. Entonces creo que cada vez es menos acerca del espacio físico y más acerca del enfoque de qué es lo que estamos haciendo como profesores. Nos volvemos más facilitadores y líderes, mentores, y permitimos que ellos encuentren cosas en internet o en el lugar de trabajo, o de pronto necesitan tutorías. Entonces, se trata de ver cómo vamos a entregar ese entrenamiento para cambiar la situación de los centros de entrenamiento, y depende del mercado también. Tenemos universidades diferentes. En Inglaterra tenemos algunas universidades muy pequeñas, entonces, por ejemplo,
Estas universidades se encargan de hacer cultivos y pruebas para las grandes farmacéuticas, entonces hacen todo el trabajo de campo y tienen tiendas y tienen muy poquitas clases. ¿Por qué? Porque se encargan de hacer la mayoría del entrenamiento fuera, en el campo. Pero esto no sería relevante para otro sector diferente. Entonces yo creo que tiene que ver con el diseño de lo que necesitemos entregar, de las habilidades requeridas y el ambiente de aprendizaje del que hablas. Debe ser eso lo que dices, que la gente debe ir a trabajar o a estar ahí y ser feliz. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, una vez existe esta confianza, decir, esto es lo que yo necesito, yo puedo hacer esto, pero necesito venir aquí a aprender esto y enseñar esto. Entonces, es la visión que yo tengo. Thank you, Leslie. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas. Creo que hoy nos queda una muy buena discusión que seguramente es una discusión de esas que siempre se va a tener que tener porque es una discusión dinámica. Lo interesante es que aquí construimos, por ejemplo, me siento que construimos un concepto de pertinencia bastante integral, basado en lo que es una pertinencia desde qué es lo que tú estás ofreciendo, qué es lo que le estás dejando al estudiante o al aprendiz y cuál es el resultado. O sea, las 3 áreas tienes que tocarlas cuando estás hablando de pertinencia. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que dejas? ¿Y cuál es el resultado de eso? Evidentemente, para los 4, el resultado que nos permite medir si somos pertinentes o no, en realidad tiene que ser el acercamiento de ese aprendiz con un trabajo o con una experiencia productiva, pero también interesante si ese aprendiz o ese estudiante llegó a ser feliz o no llegó a ser feliz, se llegó a tener un desarrollo profesional. También muy interesante los acercamientos con el sector productivo, no es fácil. Algunas cosas que hacemos muchas veces no se sigue la cadena de valor. Yo a veces tengo la oportunidad de hablar con Camilo en su actual posición y digo, hagamos toda la cadena de valor, podemos hablar, pero preparemos también un plan de formación y oblígame a que ese plan de formación se dé y que realmente midamos año y medio o 2 años después si ocurrió, porque es toda la cadena de formación. Usualmente podemos quedarnos mucho en el diálogo y es interesante estar ahí para la construcción, pero hay que seguir toda la cadena de formación. Y bueno, esperamos también que esta visión de futuro que tienen ustedes, porque además es muy futurista, de cómo debe ser un centro de formación, pues la podamos construir, en realidad centros muy interactivos, centros donde además el componente de tecnologías de la información es amplio, centros donde hay una participación muy grande del sector productivo y por qué no, como dice Camilo y Leslie, que también nuestras empresas y nuestras industrias se conviertan en esos centros de formación. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí en World Skill Americas 2014 y en este foro que ha sido tan importante para nosotros los que pertenecemos al SENA y espero que para todos ustedes los que están aquí externos y quisieron venir a aprovechar la oportunidad de tener a todos estos invitados internacionales, nacionales y darnos el espacio de discutir temas tan importantes como el futuro de la formación profesional en Colombia y en América Latina. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra moderadora, la doctora Natalia Ariza, directora de Formación Profesional Integral del SENA, y a nuestros panelistas por su participación en este panel sobre cómo mejorar la pertinencia de la educación técnica y tecnología. A todos ustedes por participar en el Foro de Líderes World Skills Américas Bogotá 2014 e invitamos a los presidentes de las mesas sectoriales para que regresen a esta sala a la 1:30 de la tarde para dar inicio al Encuentro Nacional de Presidentes de Mesas Sectoriales. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.